Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Laulasi de Academia Altamoda y hoy vamos a hablar sobre la confección de carteras y bolsos. Esta es la primera clase de una serie de videos que voy a hacer nivel básico. Estoy pensando especialmente en esas personas que son principiantes, que están migrando a lo mejor de la confección de carteras de marroquinería a lo textil, o que no tienen ninguna noción, solamente les encanta la costura y quieren aprender este hermoso arte que es la confección de carteras, que es mi pasión. Así que, como les comenté en el video introductorio, vamos a comenzar desde lo básico. Hoy vamos a hablar sobre patronaje y maquetería de carteras y bolsos, principios básicos. Sé que a lo mejor muchas personas están esperando ver un curso donde automáticamente salga la máquina, tenga un patrón ya listo y empezamos a coser la cartera. Eso es lo que generalmente estamos acostumbrados. Pero quiero hacer algo muy diferente, algo que cuando yo comencé y de verdad no tenía nada de idea, lo veía como algo bien complicado de hacer. Me ayudó muchísimo y es algo que quiero regalarles. El patronaje y la maquetería de carteras se practica para no depender de comprar un patrón online, o si compras un patrón online, sepas exactamente qué es lo que estás haciendo una vez lo veas. Es desarrollar la visión para la confección de carteras y hacer tus propios patrones. Siempre les decía a mis alumnas en clase, patrones los puedes comprar por internet, puedes comprar carteras en una vitrina, puedes pagar cursos para aprender, pero tu creatividad no se vende, tu creatividad es única y si estás aquí es porque te apasionan las artes manuales. Así que vamos a explotar esa creatividad. Veo y a lo mejor esto que voy a decir va a causar muchos comentarios y si tú alguna vez lo has hecho yo te entiendo. Pero cuando vemos una cartera o alguien que coloca en las redes o en nuestros grupos una cartera y acabo de hacer esta cartera, ¿les gusta? Ay, qué linda, ¿me puedes pasar el patrón? Y no es que esté mal, pero el patrón de una cartera lleva su tiempo, incluye un conocimiento previo. Entonces, no es algo que se transfiera fácilmente y que, ¿de qué vale que tú imprimas ese patrón, lo pases a la tela y lo hagas? Pero ¿qué pasa si tú quieres crear tus propios diseños? ¿Qué pasa si cuando tú comienzas en este mundo ves que tienes talento, que te vas enamorando día a día, pero solo dependes de los patrones que ya otra persona hizo? Es como el curso que está dando Fabi de patronaje básico para hacer tu propia ropa a tu medida. Entonces también pensemos en la posibilidad de hacer carteras a tu medida y a tu gusto. La creatividad es como una huella, tú imprímele tu estilo. Entonces mi intención en esta clase hoy, y para yo no hablar más y comenzar, es mostrarles cómo hacer sus propios patrones según el modelo que quieran, qué puntos o qué debes tomar en cuenta para hacer las medidas de acuerdo al modelo que desees. Puedes verlo en una foto y más o menos imaginar entonces, a raíz de esto que te voy a contar, cómo sacar tú mismo el patrón y con las medidas que se amolden a tus deseos o a lo que tú quieras. A lo mejor hay una cartera que tú la ves chiquitica, pero tú dijeras, ay, si fuera más grande o esto fuera más grande. Sé que te ha pasado. Entonces voy a voltear la cámara y voy a mostrarte en un video que ya hice, que está en YouTube, que se llama 11 tips para diseñar carteras y bolsos. Y siempre lo repito, es que las carteras y los bolsos deben tener simetría. Para mí, yo lo visualizo así. Visualicen y háganse un reseteo de que las carteras y bolsos son figuras geométricas unidas para crear una armonía visual, ¿ok? Y eso te permite jugar con todas las formas que hay, el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Los unes y formas diseños espectaculares y con mucha armonía visual. Voy a voltear la pantalla y voy a mostrar que hice con algunos modelos de carteras que también me mandaron ustedes por allí, que les agradezco mucho, para que vean de lo que estoy hablando. Okay. Lo primero que vamos a necesitar es el papel donde vamos a trazar los patrones,
puede ser papel bond. Yo generalmente compro aquí para patronar el papel que usan en las camillas o el papel que usan los pintores para cubrir. Así que cualquier papel es bueno para patronar. Siempre me preguntan que qué papel deben comprar. Cualquier papel que sea útil para patronar, y luego que ya el patrón sea el definitivo, podemos pasarlo a un cartón que nos quede más estable y más fuerte para poder reproducirlo, ¿ok? Voy a usar algunas herramientas básicas como marcadores de 2 colores, ya les voy a explicar para qué, una regla y un lápiz. ¿Cuál patrón vamos a hacer primero? Vamos a comenzar con un patrón de una figura geométrica básica como es un rectángulo, ¿ok? A partir de un rectángulo vamos a hacer una cartera. De este lado les coloqué las medidas que necesitamos tomar en cuenta para armar nuestro patrón. Siempre yo comienzo con el largo inferior, así lo voy a llamar. El largo inferior, que quiere decir la base de la cartera, ¿ok? Yo decido, porque estas son medidas que yo decido hacer para una cartera que necesito, que mi base o mi largo inferior sea de 26 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a trazar una línea recta que mida 26 centímetros. Otra cosa que les quiero comentar es que para poder hacer el video no estoy haciendo medidas reales, sino medidas a escala. Si ustedes van a hacer el ejercicio en su casa, entonces recuerden que si yo digo que va a medir 26 centímetros, deben hacer una línea del 1 al 26. Yo no la voy a hacer tan larga porque tendría que ocupar mucho espacio y no se va a ver bien en la cámara. Así que yo tomé unas medidas a escala, ¿ok? Voy a trazar una línea en mi largo inferior que yo decido que va a ser, voy a copiarlo aquí, yo soy zurdo, de 26 centímetros. Se lo voy dejando aquí para que ya les quede en el video. Entonces voy a trazar mi línea de 26 centímetros de largo inferior. ¿Cuál va a ser mi alto? El alto de la cartera. Yo decido que va a ser de 30 centímetros. ¿Ok? Entonces yo voy a trazar. Voy a trazar mi alto aquí. Aquí. ¿Ok? Y como esta cartera va a ser un rectángulo, no tiene el ancho arriba en la parte superior, entonces mi largo superior va a ser la misma medida de abajo, 26 centímetros. ¿Okay? Entonces, como se dieron cuenta, solo voy a usar 3 medidas. El largo inferior, que dijimos que iba a ser 26, y mis altos van a ser 30. Esas son todas las medidas que voy a usar para mis 2 caras de la cartera. Ahora, esta cartera, voy a dibujárselo aquí más o menos. No soy una dibujante experta, pero más o menos quiero darles a entender que si este es mi rectángulo, obviamente para yo contener cosas dentro de la cartera tiene que tener un ancho, ¿cierto? Entonces esa es la otra medida que yo tengo que tomar en cuenta. Disculpen mi francés aquí. Yo decido que el ancho de mi cartera va a ser 10 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 10 centímetros. Pero ¿dónde voy a colocar eso aquí? En otra pieza que voy a hacer aparte. Voy a hacer una sola pieza. O sea que mi patrón va a tener solo 2 moldes. Este y la pieza que va a recubrir todo mi lateral. No le voy a colocar tapa por ahora porque estamos comenzando con lo más básico. Entonces, ¿cómo saco yo esa medida? Tengo que sumar mis altos y mi largo inferior, ¿ok? O sea, 30, 26 y 30. Que sería más o menos esto que hice aquí, si lo ven bien. Esa sería la suma. Entonces voy a hacer, acuérdense que esto está a escala. Esta línea, voy a hacerlo con el azul. Esta línea que está aquí debe medir en sus reglas en centímetros 86 centímetros. Y yo dije que mi ancho iba a ser 10, entonces aquí determino mi ancho. 10 centímetros y cierro.
mi lateral. Entonces mi patrón, voy a hacerlo aquí, recuerden que esos son centímetros, centímetros, centímetros y centímetros, y aquí son 10. Aquí ya tengo, con estas dos piezas y con estas medidas, ya puedo diseñar y confeccionar una cartera. ¿Ok? Así de fácil. Estas serían las medidas que vamos a usar, lo que tengo que tomar en cuenta. Esas son mis medidas que yo deseo hacer mi bolso, pero recuerden que ustedes pueden modificarlas, solo tengan en cuenta esto, busquen una regla y digan, ay, me gustaría que mi base fuera así, o fuera más grande, o fuera una base pequeña. Y mi alto, pues que llegaría hasta, que tan alto, para mí 30 es suficiente, es lo que necesito. Y qué ancho, qué tantas cosas voy a colocar adentro, entonces mido una distancia. Ok, entonces ya quedaría listo, pero algo muy importante es que yo prefiero, y ya eso es como gustos de cada persona, incluir los centímetros de costura dentro del patrón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me da más seguridad de que mis piezas queden más simétricas. ¿Ok? Voy a marcar aquí para que vean estas líneas que vamos a necesitar, ¿cierto? Voy a marcar en un tono más claro para que me determine la simetría de mi rectángulo. Ya les voy a explicar para qué luego me van a servir esas líneas que voy a hacer. Lo que estoy haciendo es dividir por la mitad mi rectángulo hacia el ancho, hacia el largo, perdón. Luego de esta medida la volví a dividir en la mitad, la volví a dividir en la mitad. ¿Por qué? Porque estas medidas me van a servir para yo... Estas medidas me van a servir más adelante para yo determinar dónde voy a colocar mis asas, si esto va a colocar un broche, en cómo ponerlo que esté centrado visualmente, si voy a colocar un bolsillo, dónde lo puedo colocar. Entonces por eso es que quise hacerlo así como con hoja milimetrada y delimitando las líneas como si estuviésemos en una clase de matemática. Porque de esta manera y en esta forma simple, ya yo sé que de la mitad para arriba puedo colocar mis asas, ya las tengo aquí centradas. Puedo colocar un bolsillo a la mitad y entonces ya no me va a quedar como torcido, por decir un ejemplo. Y además voy a incluir aquí mis centímetros de costura de una vez. Porque cuando yo corte mi tela, ya los tengo incluidos. Y esas líneas me sirven para yo guiarme en mi máquina y sentirme más confiada de que no se me deforme la cartera. Con azul voy a delimitar mi línea de corte y con negro voy a delimitar mis centímetros de costura. Ojo, no estoy diciendo que deben hacer sus patrones de colores. Lo estoy haciendo así para que visualmente ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Pero generalmente yo hago mis patrones en lápiz y no uso colores. ¿Ok? Esto determina mis centímetros de costura. Otra cosa importante. Yo en este momento lo estoy haciendo así grande porque les estoy mostrando a ustedes cómo hacerlo. Pero cuando yo lo hago en tamaño real, generalmente cuando es una forma tan simétrica, no la hago completa. Lo que hago... Si esto me mide 26, ya yo sé que ese es el largo inferior que quiero. Entonces, solo mido, por ejemplo, esto es un ejemplo que estoy haciendo. Esto mide 13, ¿cierto? Mi alto va a ser el mismo. Y cierro en 13. ¿Por qué? Porque esto me habla a mí del doblez de tela, que es como debo cortar los patrones o como debo cortar la tela cuando estoy haciendo carteras. La única manera de no hacerlo es que mi forma sea asimétrica y no me permita hacerlo al doblez de tela, pero si yo doblo mis telas de esta manera, me asegura que mi corte quede más preciso y cuando abra mi tela esté simétrico como yo
lo necesito que sea. Igual esto, no es necesario hacer esta pieza tan larga. Yo en vez de 86 la puedo calcular la mitad y ese sería el patrón que voy a dibujar en mi papel, marcando mi doblez de tela, que yo siempre lo dibujo así. Y si compran patrones, siempre estén pendientes de que tenga esta figurita doblez de tela. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya yo sé que si esta es mi cara frontal y posterior, ¿cuántas tengo que cortar? Tengo que cortar 2, ¿cierto? Y si va a llevar forro, entonces tengo que cortar 2 de forro y 2 de cara exterior. Y de esta de la misma manera. Si yo voy a colocarle forro, debo colocar una con la tela exterior, que yo decidí el estampado, y una de mi forro. ¿Por qué? Porque esto va a recubrir todas mis laterales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar en papel esto que dije aquí. 2 partes exteriores. No voy a cortar forro porque solamente queremos ver la maqueta y el tamaño que queda. Esto lo voy a hacer en tamaño real para que ustedes lo vean, ¿ok? No lo voy a hacer pequeño así. Lo voy a hacer en tamaño real. Voy a cortar un papel que mida 30 por 26 por 30 con mis líneas delimitadas, y voy a cortar un papel que mida 86 por 10 con mis centímetros de costura, que aquí no lo hice, pero ya se los voy a marcar. ¿Para qué me sirven mis centímetros de costura cuando estoy maqueteando? Porque así como cuando estuvimos en la escuela, lo doblábamos y le colocábamos pega, así tal cual vamos a hacer ese ejercicio. Entonces voy a voltear mi cámara para que vean lo que vamos a hacer. Listo. Entonces lo que hice fue esta misma forma que medía 26 por 30, la trasladé a tamaño real, que es este rectángulo que ven allí en la cámara, 26 de base por 30 de alto. Tiene sus divisiones para poder, ya van a ver lo que vamos a hacer con esas divisiones. Y mis laterales, que tenían 10 de ancho. Esta línea que dividí aquí me sirve para saber cuál va a ser el doblez exacto, por si esto tiene algún estampado, centrarlo. En esta cartera yo voy a decir hacerle un broche, y eso me permite que se haga un doblez aquí arriba y me quede la base del mismo tamaño, ¿verdad? Esta es mi base y mi grosor. Lo que hice fue pegar los centímetros de costura. En vez de pegarlo con tela, pues los pegué con pega. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Les dije que quería ponerle un broche, ¿sí? Dividí a 3 centímetros hacia abajo. Y en la parte central yo voy a construir con otro material una tapita para colocar el broche aquí. Entonces, ¿para qué me sirve esta línea media? Para centrar mi broche. Ya va a estar a esta altura. ¿Sí ven? Por detrás mi tapita. Ya sé hasta dónde la voy a colocar para que me quede visualmente en armonía. Aquí empiezo a jugar ya y a divertirme un poco con las formas y los colores y las texturas y otras técnicas que podemos ir sumando a la confección. Otra cosa interesante que hice es que los centímetros de costura que ustedes ven aquí que yo coloqué hacia adentro, como normalmente se hace, los que están aquí abajo no los coloqué hacia adentro, sino que los saqué para hacer una costura externa. También se puede hacer un bies de algún color para resaltar. Entonces, ya ahí le doy un valor agregado o le estampo mi huella al mismo diseño de formas básicas de geometría. También le voy a poner un asa. ¿Cómo la calculé? Bueno, mide 3 centímetros mi asa. Para saber exactamente dónde voy a colocarla, para eso tengo estas líneas que están aquí. Lo que yo voy a hacer, yo voy a colocarlo no con pega, sino con... Aquí está mi línea. Ven, puedo colocar la asa comenzando de aquí abajo y subir, pero yo solamente la voy a colocar aquí en el medio y la voy a pegar así, solamente por tema del video, para que vean cómo se va viendo. ¿Ok?
y esta la voy a meter por aquí, siguiendo mi línea para que se vea bien equilibrado. ¿Qué les parece? ¿Sí le ven bien? A esto que estamos haciendo se le llama maquetería de carteras. Entonces de esta manera yo puedo jugar con las formas y visualmente mis asas, mis accesorios y mis herrajes quedan muy equilibrados. Para que vean que con dos formas básicas del rectángulo pudimos construir una cartera y todavía falta ver en un material, en una semipiel negra con accesorios dorados. Imagínense cómo puede quedar de hermosa esta cartera con un forro y un bolsillo trasero. Ya ahí comienza la parte divertida de ir armando todo el bolso. Así que atrévanse a hacer maquetas, atrévanse a divertirse con los diseños y sobre todo atrévanse a crear sus propios patrones para poder transformarlos y darle ese toque especial. Ok, vamos con la segunda cartera o el segundo patrón de un bolso que vamos a hacer. Les dejé estas mismas medidas porque eso es la base que vamos a usar. Vamos a usar el mismo rectángulo con algunas modificaciones, ¿ok? Así que voy a comenzar a trazar mi largo inferior, que les dije que casi siempre cuando patrono comienzo definiendo mi base. Y dije que iba a ser 26, ¿cierto? Lo voy a marcar aquí, recuerden que esto está a escala y luego en el patrón grande ven que ya lo modifico. Ok, y mi alto son 30. Vamos a hacerlo. Mi alto son 30. Ok. Alto. Ok, ahora vamos a cerrar aquí. Aquí tengo mi mismo rectángulo que hicimos en la cartera anterior. Solamente que ahora vamos a agregar un nuevo valor que es el largo superior. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si mi largo inferior es esta, es la base, mi largo superior es la boca de la cartera, por darle un nombre. Entonces esta cartera no va a ser recta como la pasada, sino que va a tener una abertura, como si yo le colocara dos triángulos a los lados. Entonces yo decido que el ancho de mi cartera va a ser 32. ¿Ok? Lo que me hace colocarle 3 centímetros a cada lado de la cartera. Entonces lo que hago es marcar 3 centímetros y 3 centímetros hacia acá. Ya ven que esto ya lo acabo de ampliar. ¿Cómo vamos a definir el ancho? No lo vamos a hacer con una pieza aparte, lo vamos a hacer aquí de una vez todo. Esta cartera va a tener solo una pieza o un molde solamente. En esta cartera vamos a definir el ancho y mi medida va a seguir siendo 10, pero no lo voy a colocar a un solo nivel, sino que lo voy a dividir. Así que voy a colocar 5 hacia abajo, en la misma línea que ya teníamos del alto. Recuerdan, de los 30 le voy a sumar 5, que corresponden a la mitad de mi ancho. Y de aquí también le voy a sumar 5. ¿Ok? Voy a cerrar aquí. ¿Y a dónde voy a agregar los otros 5 que corresponden al ancho? De esta manera. Aquí se los voy a colocar, que me queda como una L, ¿ves? El ancho no se lo voy a colocar, no lo voy a tomar desde aquí, porque esta es mi base. Mi largo inferior va a seguir siendo 26, aunque yo le haya agregado estos 5 centímetros a los lados. ¿Qué pasa? Que yo voy a unir este ángulo en uno solo y eso se va a comer y se va a convertir en el ancho que mi otra cartera tiene 10. Esta también lo va a tener, solo que vamos a hacer una forma diferente de coserlo o de cerrarlo, ¿ok? Y ahora, ¿qué hago? Voy a unir mi largo superior con mi ancho y del otro lado también. Y me queda esta forma que yo estoy segura que ya la han visto por allí. Y
con este modelo podemos hacer una gran variedad de diseños, ¿ok? Recuerden también siempre colocar los centímetros de costura que ya les indiqué. Voy a marcárselos aquí para que no se nos olviden a la hora de patronar. Ya están incluidos. En el otro modelo les expliqué la importancia. Aquí lo que estoy haciendo es remarcando. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Si mi ancho quiero que mida 10 centímetros, voy a colocarlo aquí a un ladito. Yo quiero que mi ancho sean 10 centímetros visualmente. Entonces, ya yo sé que esta medida no va a ser 10, sino ¿cuánto? Le sumo los 2 centímetros de costura, porque siempre estos 2 centímetros, acuérdense que ya están incluidos en la medida. Entonces esos centímetros visualmente se comen y a la final termina quedando esto no en 10, sino en 8. Que termina quedando mi boca superior no en 32, sino en 30. Si me captan lo que quiero decir, los centímetros de costura se comen y disminuyen la visual de lo que voy a hacer. Entonces recuerden que este patrón me quedaría 32 centímetros de arriba, me quedaría un alto de 30 centímetros, me queda una base de 26 y un ancho de 10 centímetros que corresponde a 5 y a 5. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto vamos a cortar, voy a hacer lo mismo que hice en la otra cartera, voy a cortarlo ahora en papel para hacer mi maqueta y ver si realmente este tamaño es lo que yo deseo, ¿ok? Voy a remarcar aquí. Ok. Puntos a tomar en cuenta cuando diseñamos esto. Si aquí voy a colocar 5, aquí tiene que ser 5. Si va a ser 6, tiene que ser 6. Siempre. Y la abertura o el largo superior me indica la boca de la cartera. Mientras más grande la haga, ¿verdad? Tengo más amplitud y el diseño es diferente. Mientras más pequeño la haga, más se genera una forma más rectangular. Esas son las únicas medidas. Pero fíjense que todo parte de la misma forma rectangular que hicimos al principio. Solo que modificamos la manera de hacer en los laterales. Ya lo vamos a ver cuando pasemos en la maqueta. ¿Ok? Voy a remarcar también los centímetros de costura. Y recuerden en las maquetas siempre, cuando hagan la maquetería, dejar visibles en lápiz sus líneas para poder definir las asas o si le van a colocar algún broche o medir bien dónde van a ir colocados los bolsillos. Eso es de mucha ayuda para cuando visualmente lo estamos haciendo. Si quieren definirlo en este momento en el patrón, perfecto. Pero las maquetas siempre te ayudan visualmente a verlo ya en escala. ¿Cuántas piezas vamos a cortar de esto? Les dije que esto es todo el patrón, ¿cierto? Entonces vamos a cortar mi parte frontal y posterior de tela. Vamos a cortar 2 de la parte externa y 2 si tienes forro. Eso es todo lo que vamos a cortar. Si no tienes forro, solamente cortas el exterior, que así es como lo voy a hacer yo en este momento para hacer mi maqueta, ¿ok? Así que voy a voltear el teléfono para que vean cómo queda el resultado final. Y aquí está el último diseño de la cartera que hicimos en papel. ¿Recuerdan las medidas que acabamos de hacer? Ya lo hice en maqueta con las medidas que hablamos. Así me queda mi base de 10, se une arriba y yo le agregué unas asas
largas, ¿verdad? Para colocármelas aquí. ¿Y de qué me sirven estas líneas? Para guiarme en la colocación de las asas, ¿ven? Así que espero que les guste. Vean cómo queda por debajo. Espero de corazón que le saquen el mayor provecho posible a toda esta información que les he dado el día de hoy, que lo internalicen y que hagan las tareas que les voy a dejar. Les voy a dejar 2 tareas, no una. La primera es que comenten aquí debajo de este video cuál modelo de los 2 que hicimos en maqueta quieren que desarrolle en mi máquina de coser en el próximo video, para contarles cómo sería el proceso de la confección, si lleva forros, si lleva alguna técnica, qué técnica puede usarse. Recuerden que yo voy a confeccionar todas las carteras para este curso básico en tela de reciclaje, y así quiero que lo hagan ustedes. Yo podría hacerlos con polipiel o semicuero, pero la idea es que se identifiquen conmigo, que no dañen el material que compren, sino que busquen alguna tela de reciclaje y corten sin miedo la tela y empecemos a coser para aprender la técnica. Luego que la dominen, yo siempre aconsejo que ya vayan y compren el material con que ya van a elaborar la cartera, ¿ok? Así que esa es la primera tarea. Quiero ver los comentarios aquí debajo para yo saber, entonces ir preparando todo para la próxima clase. Y la segunda tarea es que practiquen, ¿ok? Aquí les dejé 2 modelos, quiero que ustedes busquen su papel y su regla y su lápiz, y a lo mejor no usen las mismas medidas que yo usé, pero tratemos de ampliar un poquito ese patrón o hacerlo más pequeño y luego unirlo en papel así tal como lo hice. Y sería genial que me pudieran enviar las fotos para ver cómo les quedó. Me harían muy feliz para saber que de verdad que este curso les está llegando y les está siendo de utilidad para yo motivarme a seguir grabando otros videos. La metodología de estas clases va a ser así. Voy a hacer clases mostrando los patrones, mostrando la maqueta final, y en la siguiente clase voy a confeccionar una de las carteras para practicar las técnicas. Así que les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye.